Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es queso fresco. Hoy vais a comprobar lo fácil que es preparar tu propio queso en casa y encima os voy a dar también otra idea con un toquecito de sabor. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar con el queso que os he comentado que íbamos a aportarle un toquecito de sabor. Vamos a comenzar colocando una cacerola o un cazo, como es en mi caso, en el fuego y vamos a añadir 1 litro de leche entera. La leche que yo estoy utilizando es de Brie, perfectamente puede ser de Brie, fresca, lo que queráis. Lo que sí es importante es que sea entera, porque en esta receta necesitamos su grasa. Entonces, cuanto más grasa tenga vuestra leche, mucho más rico va a estar vuestro queso. A continuación añadimos sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora en otra cacerola vamos a preparar el queso fresco. Este le voy a hacer un poquito más grande, por eso le voy a añadir a la cacerola 2 litros de leche entera. Añadimos el primer litro, añadimos el segundo litro y el queso que le vamos a aportar un toquecito de sabor. He querido dar ese paso y daros ese truquillo para que veáis que a vuestro queso fresco perfectamente le podéis dar el toque de sabor que a vosotros más os guste. A este también le vamos a añadir sal, como siempre os digo, a vuestro gusto. Y he tenido que mudar el cazo en otro lado, en otro fuego, porque el otro se me ha parado, no sé por qué, pero últimamente me está fallando entre el horno y la vitro. Vamos, que los reyes ya sabemos lo que me toca pedir. Ya está casi a punto de comenzar a hervir. Antes de que comience a hervir vamos a tener preparado 2 cucharadas de vinagre, que perfectamente si queréis cambiar el vinagre por zumo de limón, perfectamente lo podéis hacer. Esperamos a que comience a dar el primer hervor, es muy importante, y cuando ya comienza, ¿veis? Rápidamente se lo añadimos lo que hayamos elegido, el vinagre o el zumo de limón. Mezclamos y ahora vais a ver que sube, que tenemos que tener cuidado porque va a subir para arriba la leche y se nos puede salir de la cacerola o el cazo. Entonces nos va a dar 3 hervores. 2 y me queda el último. Puede ser 2 hervores, 3 hervores, hasta 4 hervores. Vais a notar que luego ya comienza a hervir y no se va a subir la leche, no vais a correr el riesgo de que se pueda salir. Ahora al principio tenemos que estar un poquito atentos. Entonces bajamos el fuego a fuego medio, ¿veis que quiere salirse? Pues lo levanto hasta que baje un poquito la leche y ya una vez comienza a hervir, pues le dejamos cocinar durante 5 minutos. Le vamos a dar un toquecito de sabor, como os decía, a este queso que es el más pequeñito, con media cucharadita de ajo granulado y también media cucharadita de orégano. Un pellizquito de tomillo. Ahora, que no os gusta alguno de los sabores que le estamos añadiendo a este queso y perfectamente lo queréis cambiar por otro que os gusta más, perfectamente lo podéis hacer. Eso sí, yo os recomiendo que sea cosas, ingredientes secos, como lo que acabáis de ver. Ahora le voy a dar un toquecito picante y le voy a añadir 2 cayenas. Esto va a ser, como yo os digo, el ajo, el orégano, el tomillo y la cayena opcionales. Yo os doy ese pequeño truquillo para que tengáis en cuenta el que si queréis aportarle un toquecito de sabor a vuestro queso fresco se puede hacer. Desmenuzo la segunda cayena, ahora me lavo las manos porque los dedos están peligrosos. Le dejamos cocer durante 5 minutos, como os comentaba, y lo vais a notar que tenemos nuestro queso preparado cuando veamos que la grasa y la proteína se ha separado del suero. Mirad, ¿veis? Como quien dice, ya le tenemos. ¿Lo notáis? Que ha quedado arriba, en la parte de arriba, toda la grasa. Esperad que os lo muestro. Mirad, ¿veis? El suero está por un lado y la grasa y proteína por el otro. Pues ahora lo que vamos a hacer es colarle. Yo le cuelo directamente en un colador, perfectamente al colador. Si queréis ponerle una gasa o un paño de estos que para colar queso, perfectamente lo podéis hacer, pero a mí es que no me gusta, entonces lo paso directamente al colador y le dejo que escurra todo el suero durante 30 minutos, pero a temperatura ambiente, no hay que llevarle a la nevera. Ahora, mientras voy a preparar el molde donde voy a meter el queso. Ahí pintamos ligeramente, en mi caso es aceite de oliva, pero perfectamente lo podéis cambiar en este momento por el aceite que a vosotros más os guste. Yo le añado aceite de oliva porque así a la vez le aporta sabor. Mirad, ¿veis? Ha dejado de gotear después de los 30 minutos, entonces ya le podemos pasar al molde que hayamos elegido. Vamos colocando.
Y no os preocupéis porque no os coja, porque luego lo tenemos que mover un poquito y se va a ir colocando y va a bajar. Ahora le colocamos un poquito, le quitamos todo el aire que podamos, pasando la paleta. Mirad, me he ido aquí a la tabla para que lo veáis mejor, ¿veis? Le damos así con la paleta y le vamos a quitar todo el aire que podamos, para que luego cuando lo desmoldemos nos quede aún más bonito. Una vez ya lo tenemos, alisamos la parte de arriba y aquí tenemos el primer queso que os comentaba. Aquí ya tenemos todos los sabores que a nosotros nos gusta para luego añadirlo en ensaladas, en tostadas. Nada, viene divino. Mirad, ¿veis? Le hemos quitado el aire, todo lo que se ha podido y ahora vamos con el otro queso y le dejamos enfriar a temperatura ambiente. Ahora, este suero perfectamente lo podéis utilizar en caldos, en guisos de patata, por ejemplo, también, aunque lleve el vinagre, también lo podéis aprovechar en masas. Viene divino porque está cargado de vitaminas, entonces no lo tiréis, aprovecharlo. Vamos con el segundo queso, ya está a punto de hervir y en este caso utilizo 4 cucharadas de vinagre o zumo de limón. Por cada litro yo le tengo calculado 2 cucharadas. Hemos añadido antes 1 litro, 2 cucharadas. En este hemos añadido 2 litros, 4 cucharadas o de vinagre o de limón. Aquí va a pasar lo mismo. Vamos a mezclar y vamos a ver que la leche sube. Pues la apartamos y cuando ya comienza a hervir, fuego medio, le dejamos que comience a hervir esos 5 minutos, la grasa se va a separar. ¿Veis? Y ya le tenemos. ¿Habéis visto? Pues cuando ya vemos que se ha separado por completo, así como estáis viendo en la imagen, la grasa y proteína por un lado y el suero por el otro, rápidamente lo volvemos a colocar. ¿Veis? Este es el paño que yo os decía. Perfectamente podéis poner o una gasa o un paño, pero a mí es que no me gusta. Entonces lo pasamos al colador. Y ahora voy a repetir el mismo paso que antes. Le voy a dejar que suelte todo su suero a temperatura ambiente durante 30 minutos. Cuando yo veo que ya no gotea, vuelvo a repetir el mismo paso. Me preparo otro recipiente, le vuelvo a pintar con aceite. En mi caso sigo pintando con aceite de oliva. En este caso lo podéis cambiar por el aceite o grasa que a vosotros más os guste. Pintamos bien tanto por la base como las paredes. El pintar el molde con aceite es para que luego cuando desmoldemos nos sea mucho más fácil. Una vez ya no nos gotea, lo pasamos al molde. Y ya os digo, vais a ver mucha cantidad, pero luego cuando lo vamos colocando baja bastante. Añadimos lo último. Ahora volvemos a repetir el mismo paso, vamos colocando y le vamos quitando todo el aire que podamos, para que luego nos quede un queso bien bonito. Alisamos. Y aquí tenemos nuestro queso fresco. ¿Habéis visto qué fácil? Con tan solo 3 ingredientes tienes un queso de 10 en casa. Ahora, cuando ya está frío, que se ha enfriado a temperatura ambiente, lo tapo y me lo llevo a la nevera. Ahora, en mi caso, yo le dejo reposar bastante tiempo. Yo le dejo reposar sin desmoldar toda una noche, que serían aproximadamente unas 12 horas. Ahora, que ya tenemos mucha prisa, pues con unas 8 horas no sería suficiente. Yo en mi caso le voy a dejar reposar durante toda una noche. Transcurrido el tiempo, le quito la tapa, que perfectamente si no queréis desmoldar, yo lo voy a desmoldar para que lo veáis, pero si no lo queréis desmoldar y lo queréis ir partiendo ahí en las mismas tarteras o tuppers, perfectamente lo podéis hacer. Yo lo voy a desmoldar para que veáis que si lo queréis desmoldar para presentarlo en una mesa, perfectamente lo podéis hacer y es muy fácil. Tan solo es coger el plato donde vamos a emplatar, quitarle así un poquito el aire, ligeramente con una paleta o con el filo de un cuchillo y nos cae. Vais a ver, esperad. Le quitamos así un poquito el aire, que vaya cayendo. Mirad, ¿veis? Ya va pasando el aire, lo tenemos. Pues ese mismo paso lo voy a hacer con el otro. Cogemos. Mira qué maravilla, me encanta, ¿eh? Y es que queda buenísimo. Le pasamos igual la paleta, le quitamos el aire y aquí le tenemos. ¿Habéis visto qué fácil? Nada, súper fácil. Ahora, ¿que le queréis desmoldar? Fácil de desmoldar.
que yo lo he hecho en tupper de cristal, pero perfectamente si lo queréis hacer de plástico también se puede. Cortamos una porción para que veáis cómo queda su bocado. Pues ya os digo que queda brutal. Y con tan solo 3 ingredientes. Mirad qué maravilla. A ver que no lo tire. Mirad qué maravilla. No me digáis que no. Fácil, rápido, sin complicación ninguna. Todos podemos preparar este tipo de queso en casa. Ahora os voy a partir que este viene de maravilla para canapés, aperitivos. Pones una tostadita así chiquitita, un cuadradito de este queso. Vamos, y vuela, ya me lo contaréis. Mirad qué maravilla de corte. No me digáis que no. 2 quesos fáciles y rápidos con ingredientes que solemos tener en casa. Nada, un queso que como siempre, y una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.